Quiero que hagas conmigo un experimento mental. Digamos que te pido que imagines un futuro. En él, ninguno de nosotros tiene ni padre ni madre. Fuimos concebidos en un laboratorio y gestados en incubadoras. El Estado lo hizo teniendo en cuenta qué características genéticas conviene que tengamos. Se eliminaron enfermedades congénitas que acortan mucho la vida, pero también se ha evitado hacernos demasiado longevos, dado que es útil para la sociedad que una generación reemplace a la anterior después de un determinado tiempo, sin tener que pasar por la vejez que produce muchos gastos médicos y pone a una parte de la sociedad a trabajar para sostener a la otra. Y como ya nadie tiene padre ni madre, nadie quiere soportar esta carga. También se han evitado rasgos genéticos asociados con la rebeldía y la indisciplina, como los grados demasiado altos de inteligencia, creatividad, altruismo, heroísmo, fuerza, enfoque mental, autodisciplina, capacidad para el esfuerzo continuado. No se pone en la mezcla nada que produzca algo distinto de una persona completamente sumisa, que va a realizar su trabajo sin poner objeciones, sin cuestionar ninguna jerarquía o autoridad, y abandonándose durante todo su tiempo libre a los placeres vacíos, que lo dejan idiotizado, apático, confundido, egoísta, adicto, incapaz de entender cómo liberarse de este modo de vida o de tener la fuerza y la disciplina para hacerlo. En este futuro todos somos hijos del Estado y sus máquinas, hermanos de todos y de nadie. El Estado se ocupa de nuestra educación y crianza. Existen interminables enfermerías con infinitas hileras de cunas, en cuyas paredes hay parlantes que emiten mensajes repetidos como mantras. Mensajes que nos dicen que es bueno respetar órdenes, que es malo rebelarse, que la vida es solo para sentir placer, que no hay nada después de ella, que sin el Estado no podríamos obtener nada, que ningún otro sistema es mejor que este, que pensar distinto es estar loco, y que a los locos hay que perseguirlos y expulsarlos, porque son un peligro para los demás. Escuchamos estos mensajes una y otra vez hasta que se graban en nuestro subconsciente, desde la cuna hasta la muerte. Los escuchamos en todos los parlantes, en todas las pantallas, en todos los centros de esparcimiento. Luego, los mensajes serán analizados en las escuelas, añadiendo más capas de racionalización al adoctrinamiento. Finalmente se nos asignará un trabajo que realizaremos por el tiempo necesario mientras la juventud dure, y luego seremos reemplazados por la próxima generación de hijos del Estado. Quizás estés pensando que este sombrío futuro es imposible, que no hay razón para temer que pase algo así. Pero si alguien le hubiese descrito el modo en que hoy estamos viviendo a una persona hace 200 años, también lo hubiese considerado imposible. Si le hubiésemos pedido que imagine un futuro en el cual más de la mitad de la gente está divorciada, los jóvenes ya no se casan, las alternativas sexuales que antes eran vilipendiadas hoy son aplaudidas, un futuro en el que el género de las personas es fluido y depende de su sentir interno, en el que la gente cada vez tiene menos hijos y la mayoría de los países tienen una tasa de natalidad negativa, lo cual significa que en pocas décadas habrá más personas en edad jubilatoria que jóvenes con capacidad para mantenerlas. Un futuro en el que la mayoría de los que sí tienen hijos los tienen con varias personas distintas. Un futuro en el que es normal que dentro de un grupo de hermanos ninguno de ellos coincidan ambos progenitores, debilitando así las uniones fraternas. Un futuro en el que los pocos que todavía quieren tener hijos no tienen cómo mantenerlos, porque incluso si ambas personas trabajan, su sueldo combinado no alcanza siquiera para comprar una casa. Ni sus trabajos son tan estables como para asegurar un buen futuro para su progenie. Un futuro en el que hay ciudades en que ya es mayor el número de mascotas que el número de bebés, en el que el promedio de una relación romántica no supera los 3 años. Un futuro en que se está enseñando en las escuelas que el modo de organización familiar que se vivía hace 200 años era opresivo y atrasado, y que lo que debe hacer la gente es abandonar todas esas estructuras familiares y roles retrógrados, y solo centrarse en obtener placer sexual, en lo posible de modos que hagan menos probable la reproducción. Si es necesario, incluso esterilizándose quirúrgicamente por distintas razones que se presentan como derechos adquiridos contra este régimen familiar represivo que se vivía antes. ¿Ustedes piensan que esta persona les hubiese creído que esto iba a pasar? Hubiese pensado que eran alarmistas y locos seguramente. Otros quizás piensen que todo esto es bueno, que es parte de una liberación espontánea contra un sistema retrógrado. Y por supuesto, en toda institución hay cosas buenas y malas y todo está sujeto a continuo cambio. Pero lo que estas personas no notan es que esto es un proceso manufacturado e impulsado desde afuera que no tiene nada que ver con los reclamos de nadie. En algún momento uno debe rendirse a la evidencia y aceptar las cosas, aunque se trate de verdades que nos cuesta admitir. Lo cierto es que todos estos cambios en la estructura familiar no fueron consecuencia de liberaciones ni luchas de ningún tipo, sino que solo fueron sumándose en forma de tendencias culturales que se les proponía a la sociedad desde arriba. Sin importar a quién votaras, estos cambios se producían y luego se te mostraba algún grupo que luchaba por ellos una vez aprobados o a punto de aprobarse para tratar de disimular la evidente verdad. La verdad de que estas no son luchas de ningún pueblo.
y que la estructura familiar tradicional representa un problema insalvable para los poderosos. Los cambios que ésta ha sufrido responden directamente a sus intereses, y por lo tanto van a tratar de seguir produciendo cambios de esta naturaleza. Pero analicemos más profundamente. ¿Por qué decimos que la familia tradicional representa un problema insalvable para los poderosos? Bien, esto es porque la familia tradicional cumple 3 funciones que imposibilitan la acumulación despótica de poder. La primera es que la familia es una unidad de cobertura y contención económica. Durante la mayor parte de la historia, la gente no pensaba en cómo añadirse a la sociedad para ganarse la vida. Nacía añadido a la sociedad. El oficio de sus padres era su oficio, los negocios de su familia eran sus negocios. Esto hacía que mucho menos gente fuese innecesaria y es una de las razones de por qué hoy hay más excluidos que nunca. No es que la acumulación genere exclusión, sino más bien es al revés. Gracias a la exclusión lograda a través de la degradación de las estructuras económicas familiares, se logra la acumulación. Pues los excluidos necesitan más de las estructuras superiores externas a su familia, y por lo tanto están dispuestos a hacer mucho más para ganarse la vida. Pero si la gente tiene una red de contención económica dentro de su propia familia y el sentido de unión familiar es lo suficientemente amplio que abarca hasta incluso parientes lejanos, podría haber cientos de personas dispuestas a ayudarlas en caso de haber caído del sistema económico. En cuanto mayor sea su red de contención, menor es su dependencia de las estructuras superiores en la jerarquía social. Necesita menos de quienes tienen más poder que él y por tanto está dispuesto a darle menos cosas para integrarse a la jerarquía y a mostrar una rebeldía mayor ante la probabilidad de un trato abusivo. De poco servirían los planes de los poderosos y muy poco podrían acumular en contra de la voluntad del resto, de conservarse las redes familiares económicas tradicionales. Por ello, está en el interés de todo aspirante a tirano que quiera acrecentar su poder que los individuos vivan cada vez más aislados, que no cuenten con ninguna red de contención económica, ni familiar ni a través de grupos intermedios. Tu soledad no es casualidad, beneficia a alguien. Beneficia a toda una casta que no está dispuesta a abandonar las estructuras familiares tradicionales para ellos mismos, pero financia discursos que tratan de convencerte de que las abandones vos. El modernismo es para vos, no para ellos. Vos vivís solo y sin red de contención. Ellos ponen a sus hijos a manejar los paquetes accionarios en todas las multinacionales, o los negocios que sean. Los idiotas que no tienen casa ni hijos y viven en un metro cuadrado no van a ser ellos, sino vos. La segunda función primordial que cumple la familia es que es una estructura educativa y de transmisión de valores. Cuanto más fuerte y amplia sea la estructura familiar, más difícil es cambiar las tradiciones de un pueblo. Y si esas tradiciones le dificultan al aspirante a tirano ejercer control absoluto sobre ese pueblo, necesitará entonces debilitar los vínculos familiares y de esa manera interrumpir la transmisión de valores de la célula educativa básica. Si quiero crear una generación de esclavos que no saben que son esclavos, es necesario que los eduque solo yo. Mi finalidad, a los efectos de acrecentar mi poder, siempre va a ser reescribir todas las normas éticas, para que lo que yo haga y quiera que los demás hagan sea siempre percibido como bueno, y lo que no me convenga que los demás hagan sea siempre percibido como malo. Yo tengo que tener la capacidad de reescribir la moral y la historia, de generación a generación, o incluso en el curso de la misma. Para eso necesito individuos atomizados con pocos vínculos, lo que me facilita interrumpir los procesos de culturización tradicional. Tradición significa entrega, la tradición es aquello que una generación le entrega a la próxima. Esto lo hace a través de las familias. Las estructuras humanas siempre funcionaron de este modo. Y es precisamente esto lo que alguien que busca poder absoluto tiene que interrumpir para lograr su cometido final. Además de la función económica y la función educativa, la tercera función que impide que los poderosos puedan ver realizados sus sueños distópicos es la función vinculativa o afectiva de la familia. Todo vínculo afectivo entre los miembros de una familia produce un triple efecto. Primero, hacer más probable que se apoyen económicamente, o sea, cimentar la función económica de la familia. Segundo, hacer más probable que se enseñen mutuamente las cosas del mundo que han aprendido que son verdaderas, o sea, cimentar la función educativa de la familia y la tradición moral cultural. Y tercero, satisfacer las necesidades emocionales de los miembros del grupo aumentando su bienestar. Y en los casos en que sea posible, proveer a la reproducción, agregando nuevos individuos a la red familiar. Los individuos atomizados, con necesidades afectivas insatisfechas por falta de redes de vinculación emocional, van a tratar de reemplazarlas con la adhesión a grupos sociales mayores y adhiriendo a etiquetas ideológicas y políticas. Cualquier cosa que sirva para sentirse parte de algo va a ser usada como modo de reemplazar las necesidades emocionales insatisfechas de los individuos atomizados. Esto permitirá a los poderosos ofrecer diferentes cajas de pensamiento prearmado con las cuales las personas puedan identificarse.
obteniendo un sentido de identidad, de pertenencia. Y estas cajas proporcionarán a su vez ideologías que direccionarán su conducta precisamente hacia donde los poderosos quieren direccionarla. Por eso, esta tercera función de la estructura familiar debe ser destruida por cualquiera que pretenda acuñar poder absoluto. Como vimos en todas sus categorías de análisis, la familia tradicional representa un peligro para los poderosos. Y lo mejor que pueden hacer para llevar a destino sus intereses es infiltrar progresivamente la cultura hasta que llegue un punto en que, de la familia tradicional, no quede absolutamente nada. Solo individuos que viven atomizados, sin redes de contención económica, sin puentes de transmisión de valores culturales, sin formar parte de ningún grupo educacional ajeno a la estructura jerárquica controlada por los mismos poderosos, y sin ningún vínculo que proporcione contención afectiva. Ese es el esclavo perfecto. Así que ahora volvamos a pensar en el ejemplo del principio. ¿Realmente parece tan imposible que una cosa así pueda ocurrir? ¿Todavía les resulta tan difícil de creer que lo que vivimos ahora no es consecuencia de cambios orgánicos en la cultura, sino que son modificaciones impulsadas desde arriba? E incluso si yo estuviese equivocado, ¿no valdría la pena defender o volver a por lo menos algunas de las cosas de la estructura tradicional para podernos beneficiar de las funciones que anteriormente expliqué que ésta desempeñaba? Pero parece que la propaganda hizo bien su trabajo y todo el mundo está ávido de cambiar toda norma moral tan rápido como pueda, para no quedar fuera de la tendencia, como si tuviesen la certeza de que todo lo que ocurrió en el pasado es peor que lo que está ocurriendo ahora. ¿O será que en realidad no tienen esa certeza en lo más mínimo, y solo tratan de justificar opciones placenteras a corto plazo que a largo plazo hacen imposible la estructura familiar? A veces justificándose en casos aislados de cosas malas que ocurrían antes. Y por supuesto que ocurrían cosas malas dentro del seno de las estructuras familiares tradicionales. No existen organizaciones, instituciones ni ideologías de ningún tipo donde no hayan ocurrido nunca cosas malas en el pasado. Esto no significa que deba desecharse todo, esa es una postura estúpida. Las cosas deben analizarse punto por punto, caso por caso, para poder determinar qué es bueno y debe mantenerse y qué es malo y debe cambiarse. ¿Pero es realmente esto lo que estamos haciendo? ¿O simplemente vemos publicidades, propagandas y películas que nos dicen que está bien cualquier cosa que deseemos a nivel sexual a corto plazo, y con la bendición de las pantallas simplemente queremos darle la razón a la propaganda porque nos conviene? ¿Qué análisis hay detrás del supuesto beneficio de todos estos cambios que venimos viendo desde hace ya casi un siglo? ¿Vivimos mejor ahora que hace un siglo? Lo único que escucho de quienes defienden estos cambios es que el estado anterior era antiguo y retrógrado, como si lo antiguo fuese malo de por sí. Y cuando finalmente critican algo del sistema anterior, tienen que terminar admitiendo que en el actual eso que critican sigue pasando y encima en mayor medida que antes. Por ejemplo, ¿había violencia contra las mujeres en la estructura tradicional? Puede ser, pero ahora hay más violencia que nunca. ¿Había falta de libertad en la estructura tradicional? Puede ser, pero ahora hay menos libertad que nunca, porque en breve solo vas a poder elegir envejecer solo. Todo lo demás será demasiado caro. Y así podrían darse ejemplos todo el día. Estas excusas terminan siendo solo justificaciones para permitirse tragar la propaganda. Aquí nadie defiende lo malo del sistema anterior, sino lo bueno. De lo que se trata es de crear una sociedad mejor. Así que, ¿recuerda la metáfora con la que empezamos este video? ¿Qué pasa si le digo que no soy el primero que la pensó? De hecho, varias personas llegaron a la conclusión de que esto va a pasar difiriendo solo en pequeños detalles. En la obra Un mundo feliz de Aldous Huxley, se describió una sociedad futura que operaba de un modo parecido. En ella la familia ya no existe, todos son producidos en incubadoras públicas, diseñados genéticamente de acuerdo a la función social que van a desempeñar luego. No solo están prohibidas las familias, está prohibido el amor, está prohibido declinar sexo o tenerlo demasiado seguido con la misma persona, dado que todo eso podría ser un signo de que se está desarrollando un vínculo afectivo. Todos tienen que estar con todos y con nadie, la única familia es el Estado. Cualquier otra cosa es peligrosa para la estructura jerárquica. Si bien no llega a explicar las funciones de la estructura familiar que los poderosos necesitan hacer desaparecer, de alguna forma este autor logró intuir que en el futuro las familias ya no van a existir en lo absoluto. Para terminar, luego del análisis hecho, quisiera preguntarle, ¿realmente ve tan imposible la idea de que un grupo de poderosos esté buscando la destrucción completa de la familia tradicional? ¿Que ya ha logrado erosionarla durante 100 años y que en otros 100 años es posible que ésta ya ni siquiera exista? Y si no cree que esto sea posible, ¿no parece sensato hacer alguna defensa del concepto de familia tradicional, al menos para conservar la utilidad de las funciones que fueron explicadas? Esté o no esté pasando lo que describo, ¿no podemos al menos coincidir en aquello último? ¿Vamos a sentarnos a ver cómo se completa la destrucción de la familia tradicional? ¿O vamos a tratar de hacer algo?
Si llegaste hasta acá y te gusta el contenido, te pido que te suscribas y lo difundas. Para cualquier opinión tienen abajo la caja de comentarios y nos vemos la próxima en Lo que importa saber.